Buenas tardes. Vamos a comenzar la reunión esta tarde. Bienvenida, Sofía. La felicito porque está muy puntual. Creo que le dedica bastante tiempo a las asignaturas de este ciclo. Felicito. Veo que nos acompaña el licenciado Zenón. Licenciado Zenón, no sé si usted quiere decir unas palabras. Solo tengo una alumna que es Sofía y muy dedicada a la señorita. No sé si usted quiere decir algunas palabras antes de comenzar el desarrollo de la agenda. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Sofía, Sofía, ingeniero Celestino. Felicitar Buenas a tardes. Sofía por estar siempre muy pendiente de todo lo que sería su proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechar al máximo las tutorías. Pues no solamente aquí estoy supervisando las prácticas y cualquier duda sobre la materia, pues me la pueden hacer en cualquier momento. El ingeniero Celestino me estaba consultando de que si ellos los iban a acuerpar en la práctica docente, y yo le decía que no, porque en este ciclo solo tengo 3 tutores para 29 estudiantes, entonces he distribuido a cada tutor como 11 estudiantes para cada grupo virtual, y entonces no pueden ellos distribuirse, porque para la práctica 2 esperemos que me puedan asignar por cada escuela un tutor para que le den seguimiento. Entonces ahora será más que todo individual, decir que cada estudiante se presentará. Yo ya mandé las cartas a los centros educativos, estoy por confirmar los horarios de que se van a presentar los centros educativos, pero no va a poder los tutores acompañarlo. Entonces solamente aclarar eso, porque el ingeniero Celestino ya me había preguntado sobre eso. No sé si tenía duda, Sofía, respecto a la práctica docente que la tenemos ya en septiembre. Sí, en mi caso, bueno, yo esperaba, como ya usted comentaba, de que ellos nos acompañaran a nosotros. En realidad no sabía cómo iba a funcionar y pues veía la posibilidad de que ellos fueran con nosotros, pero siendo de que no es posible, entonces está bien, vamos a ir nosotros. Bien, en el caso de que pues podría acompañarle, pero no en todos, porque serían demasiadas sedes, y entonces ellos podrían quedar de acuerdo con ustedes en algunos que puedan ellos, pero para que vayan a todas no es posible, porque tienen asignados entre 6 centros educativos. Hay unos centros educativos que los tienen muy lejos, les queda muy lejos, entonces no podrían acompañar a todos, o al menos a una escuela podrían dirigirse quizá, pero va a depender de la distancia, de los horarios que les vayan a quedar. Sí, comprendo, licenciado, no hay problema. Bueno, entonces, Bueno, muchas gracias, sí. licenciado Portillo. En mi caso, yo estoy en disponibilidad, ¿verdad? Al menos me gustaría, pero eso ya es a título personal, acompañarlos al menos una vez a cada centro escolar. Claro, no el mismo sábado, pero un sábado acompañar a un grupito, otro sábado otro grupito, para estar con ellos, porque siempre me interesa esa cercanía. Pero yo me voy a poner de acuerdo con ellos, licenciado, y siempre le voy a informar para ver cómo quedamos, ¿verdad? Pero eso ya porque es que estas visitas a los centros escolares son importantes, yo las considero muy importantes, ¿verdad? Pero yo lo voy a mantener informado y yo voy a estar en comunicación con usted. Bueno, así que pasamos ahora al desarrollo de la agenda. Voy a mostrarle, Sofía, la agenda mientras se incorporan los demás compañeros. Primero quiero decirles si han tenido tiempo, quiero preguntarles si han tenido tiempo de leer el material de la unidad uno, que es ahora vamos a completar la unidad uno, porque ya la iniciamos, ya vimos así rápidamente todo, pero hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte de la unidad, que es ya lo que es la clase en sí, ¿verdad? Bye.
¿Tiene alguna pregunta, algún comentario, Sofía? Yo sí le quiero preguntar a usted, ¿qué le pareció la segunda parte de la unidad? Específicamente cuando habla de cómo preparar la clase, el estudio de clase, etcétera. Quiero conocer más o menos qué piensa usted sobre eso. Qué bueno, Sofía. Interesante, ¿verdad? Se ve que le dedica bastante tiempo a la asignatura y eso es bueno. Así que, eh, según la agenda, hoy me tocaría comenzar a hablar sobre lo que es la clase, pero yo, a pesar que ya desarrollamos la parte que corresponde a la unidad didáctica, yo voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la unidad didáctica, para después concentrarme en lo que corresponde a la agenda de este día, que es el guión de clase, o sea, el diseño de una clase, ¿verdad? Porque en realidad, ya hablando del trabajo del docente, pues a eso se refiere. Así que vamos a iniciar la presentación en la misma, solo que vamos a enfatizar con la segunda parte, ¿verdad? La unidad uno se llama Unidades Didácticas en Matemáticas y vamos a comenzar con lo que corresponde al plan de unidad, que estaba por acá, permítame, me ando buscando. Aquí está. Vamos a comenzar con la unidad didáctica porque es lo que abarca un buen tramo, ¿verdad? De lo que es el trabajo del docente. Bueno, vamos a comenzar, solo que se me le han cambiado aquí los. Bueno, comenzamos con lo que es unidad didáctica. Este es un repaso, ya lo vimos. El tema de ahora es lo que es la clase, pero vamos a dar un repaso sobre esto, rapidito. Por unidad didáctica nos referimos a una propuesta de trabajo que expresa las decisiones del docente respecto al proceso completo de enseñanza y aprendizaje. Fíjense bien lo que dice, decisiones del docente. Él es el que decide. ¿Qué es lo que decide? ¿Qué actividades va a realizar? ¿Por qué las va a realizar? ¿Para cuál contenido las va a realizar? Etcétera, etcétera. Articula de manera coherente los objetivos, los contenidos, todo lo relacionado con el tema, ¿verdad? Eso él lo articula. El docente considera los aspectos matemáticos y didácticos de la noción que se propone enseñar y determina previamente lo que el alumno ya sabe, todo ello buscando plantear actividades. Sigamos. Algunas preguntas que orientan al docente con respecto al plan de unidad son: ¿qué lugar ocupa el contenido seleccionado en el diseño curricular? ¿Es el más importante, el menos importante o qué? Número 2, ¿qué aprendizaje persiguen los alumnos al trabajar este contenido? Si voy a desarrollar este contenido,
la meta, el objetivo de desarrollar este contenido, ¿cuál es? Porque dependiendo de la respuesta, ahí van las actividades, las estrategias, las técnicas. Luego dice, ¿cuál ha sido el motivo de elección? ¿Solo porque el MINER dice o porque yo lo considero importante? Y la última, ¿cuáles son los saberes previos para entrar a este tema? En la unidad didáctica habrá que seleccionar los contenidos del diseño curricular e identificar los conceptos clave para su comprensión. Número 2, indagar lo que el alumno ya sabe, es decir, tengo que informarme sobre los conocimientos previos. Número 3, analizar el avance conceptual que se propone y estructurar una secuencia de actividades que dé cuenta del contenido seleccionado. De los conceptos matemáticos que hemos estudiado, ¿cuáles los ha comprendido bien el estudiante y cuáles no? Basado en eso, el profesor va a diseñar una secuencia de actividades para poder desarrollar el contenido que está establecido. Número 4, prever situaciones posibles de evaluación. Una vez que ya desarrollé todo y los estudiantes realizaron actividades, ¿cómo voy a evaluar? La evaluación es importante. Primero, para saber si se comprende bien el tema. Segundo, para conocer el nivel de avance, el nivel de comprensión. En otras palabras, para no estar en la luna. Sigamos. Planificación de la unidad didáctica. Para el diseño de la unidad didáctica sugerimos enunciar la fundamentación, es decir, la síntesis del contenido a enseñar, su proceso de construcción y los propósitos que orientan a mí, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo vimos. Y aquí viene un ejemplo de unidad didáctica. La unidad didáctica, primero vienen las generalidades y el nombre de la unidad son fracciones. En matemática, las fracciones, los quebrados, es un dolor de cabeza para los alumnos. Hay que tener claro eso. ¿Por qué? Bueno, ahí hay muchas respuestas. El hecho es que el alumno no puede sumar quebrados, no puede multiplicar quebrados, no puede dividir, etcétera, etcétera. Él termina echándole la culpa al profesor. Vale. Bueno, entonces la unidad se trata de fracciones. Primero le da las competencias. Con todo el trabajo que usted va a hacer en este tiempo, que puede ser un mes, 2 meses, no sé, eso ya lo establece el currículum, usted, su objetivo es lograr desarrollar las competencias que aquí se le explican. No las desarrolló al 100%, bueno, pero al menos llegó a un 70, 80%. Bueno, ya es bastante, es un buen maestro. Luego vienen los objetivos didácticos. ¿Para qué o qué pretendemos con estos temas? Luego los criterios de evaluación. Que se le borre al padre de familia. Es que mire, usted me le puso 0 porque mi hijo le cae mal. Usted le puso 10, claro, como a una señorita que a usted le cae bien. No, aquí sale sobrando todo eso. Aquí están los criterios, mire, cumplió, tiene 10, no cumplió, tiene 0, así de fácil. Es que mire, a usted le cae mal, eso aquí no tiene nada que ver. Eso es muy aparte, no confundamos las cosas. Luego vienen los indicadores. Los indicadores, como su nombre lo dice, me indican los detalles, los puntos que yo debo revisar para ver el nivel de aprendizaje, para establecer las calificaciones, etcétera, etcétera. Entonces esos indicadores son aquellos puntos que yo no puedo dejar de revisar. Sigamos. Vale, ahora vienen los famosos ejes transversales.
¿Qué es un eje transversal? Un eje transversal es como, digamos, un tema que debe estar en todas las materias, en todas las asignaturas, de un modo o de otro, porque cada asignatura tiene sus cosas, sus detalles, pero como es eje transversal, eso es como la columna transversal de una persona, le abarca la mayor parte del cuerpo, la parte más importante, lo que más resalta, por eso es transversal. Si le quita la columna transversal a una persona, se aguada y cae. ¿Y qué queda? Bueno, un bulto por ahí, ¿verdad? Aquí, igual con los ejes transversales. Entonces, un eje transversal es como aquello que sostiene el resto. ¿Y ese resto qué es? Bueno, todas las asignaturas. Porque por ser eje transversal va en todas. En este caso, los contenidos o ejes transversales con respecto a las fracciones, aquí los presentaba, separados, conceptuales, conceptualidades y actitudinales. Pero ¿cuál es el eje? El eje transversal, educación para la igualdad, valorar la importancia de nuestra familia y de colaborar en las tareas de casa. ¿Y qué tiene que ver este eje con las fracciones? Ah, bueno, la familia es una unidad formada por diferentes elementos. Cada elemento es una fracción de esa familia. Estamos hablando ya de quebrados. El papá, la mamá, los tres hijos juntos hacen una unidad. Cada uno es un quinto de la familia. Si sumamos todo, ¿cuánto nos da? Nos da 5. ¿Y 5 qué es? Un número entero. Vale. Por ahí va la cosa. Sigamos. Luego vienen las actividades de aprendizaje. Estamos hablando de fracciones dentro del plan de unidad. Primero, ¿cómo voy a motivar a los alumnos? Si usted fracasó como docente en la parte de motivación, pues lo que sigue todo va a ser negativo, todo va a ser aburrido, todo es un desastre. Usted debe estar preparado porque lo que sigue es un desastre. Nadie le va a poner atención. Usted va a estar hablando solo, aunque tenga enfrente 40 alumnos. La motivación es importante. Uno de los aspectos más relevantes de la motivación es ¿en qué me va a servir este tema que hoy como profesor de matemáticas voy a desarrollar? ¿En qué me va a servir a mí como estudiante de 15 años conocer cómo se resuelve una ecuación de primer grado o de segundo grado? El profesor debe tomarse su tiempo, porque por mucho que hable, por mucho explique, si el estudiante está bloqueado no va a aprender nada. Entonces yo tengo que motivarlo, tengo que provocar el interés de él. Imagina la palabra que estoy usando, provocar. Esa es la parte de motivación. Para que él se interese, para que él tenga ganas de aprender. Vale. Luego viene la integración. Dice identificar los términos de las fracciones, responder, preguntar. Es decir, aquí ya estamos trabajando. ¿Vale? ¿Qué es una fracción? ¿Cómo se suman las fracciones? ¿En qué caso me puede servir? ¿Y qué tal si el denominador es igual o es diferente? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se utilizan los números primos? Etcétera, etcétera. Eso es integración. Luego vienen los complementarios. Complementario significa, bueno, yo ya puedo sumar fracciones, ya puedo restar fracciones de igual denominador, de diferente denominador, eso ya me lo enseñó el profesor. Ahora vengo a la parte gráfica, por ejemplo. Si yo tengo un círculo y me dicen dibuje ahí 3/8, ¿cómo le voy a hacer? O ya no estoy hablando de números, estoy hablando de gráficos. Si el muchacho me puede graficar bien los 3/8, es que ya el concepto matemático de fracción
ya lo comprendió bien. Por eso las actividades complementarias son importantes. Y por último, el uso de las TIC. Hay un sitio de internet, por ejemplo, bueno, aquí dan unos sitios, ¿verdad? Pero yo encontré un sitio del gobierno de Canarias que trata exclusivamente de fracciones. Un sitio lindísimo, muy lindo. El estudiante se pone a trabajar con fracciones, pasa 2 horas y ni siente el tiempo porque es un sitio precioso. Eso sí que solo trata de fracciones. Imagine que usted le dice, vaya muchachos, como ya aprendimos algo de fracciones, este día van a entrar a este sitio web del gobierno de Canarias y van a leer todo lo que ahí dice y van a realizar todos los ejercicios que ahí proponen. Cada vez que termine un ejercicio, hacen captura de pantalla y me la mandan a mi correo. Mire, ese muchacho, ese estudiante, no va a sentir las 2 horas porque está tan emocionado resolviendo el ejercicio y cada vez que hace uno y lo hizo bien, el sistema le dice, lo felicito, usted ha hecho bien las cosas. Y si se equivocó, le dice, disculpe, pero usted se equivocó, comience de nuevo y ahí va. Y el profesor, bueno, no me interesa si está o no está el profesor, ahorita estoy ocupado. Vale. Luego viene la metodología. En la metodología implica, primero, cuáles recursos piensa ocupar. Hay que hacer una lista. Acuérdense que estamos tratando con una materia importante. Según los griegos, el que no sabe nada de matemática lleva un vacío como ser humano y va a ser hombre completo cuando ese vacío esté lleno con conocimiento matemático. Para ellos la matemática no era un juego, era sabiduría. Ah, qué bonito sería que todos lo entendiéramos así. Ah, el muchacho diría, bueno, yo necesito sabiduría, así que démoslo. Vale. Y luego vienen las estrategias de enseñanza. No es lo mismo dar clases de ciencias, hablar del SIDA, por ejemplo, a los estudiantes, que enseñar matemáticas. Es bien diferente. ¿Y cuál es mejor? Ninguna, las dos son importantes, la ciencia natural y la matemática vitales para el ser humano, pero son diferentes, hay que ser consciente de eso. La ciencia natural no se parece a la matemática. Por lo tanto, las estrategias que vamos a usar en matemáticas necesariamente tienen que ser diferentes. Porque estamos hablando de partir de lo concreto para llegar a lo abstracto. La mediación que va a hacer el profesor ahí es vital. Se equivocó en la mediación, pues ya se arruinó todo. Ese es el detalle. Digamos. Vale. Hoy entramos ya con lo que corresponde a la agenda de este día. Planificación de una clase. La planificación de una clase es un recorte de la unidad didáctica y se desprende de ella. O sea que la clase va a salir de la unidad didáctica, por eso repasamos un poquito la unidad. El docente selecciona el contenido y estructura la secuencia de actividades alrededor de un conjunto de problemas que dan cuenta del mismo. Cada clase es la continuación de las anteriores, no son islas. Y la preparación para la siguiente. En particular, la secuencia de actividades en matemáticas representa itinerarios de actividades que permiten complejizar, profundizar y establecer relaciones alrededor de la noción a construir. El trabajo deberá organizarse de manera que resulte productivo en términos de aprendizaje y que se puedan evaluar los objetivos. Vale, ahorita nos olvidamos del plan de unidad. Del plan de unidad sacamos el tema, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando ya en concreto. Cuando hablamos de una clase, no necesariamente tiene que durar 45 minutos.
Podría ser que el tema es tan complejo, las actividades que vamos a realizar requieren tantas cosas que esa clase, ese contenido, me va a abarcar, por ejemplo, 3 horas clase, o 4, 5, pero el guión de clase, la planificación de clase va a ser una sola, para desarrollarla en 3, 4, 5 clases. Hay clases que en 45 minutos ya se ha terminado, pero hay otras que no. Va. La clase se identifica como una identidad de tiempo con ritmo propio, en la cual se advierte la macroestructura que abarca inicio, desarrollo y cierre. El inicio no es adorno. El inicio significa cómo va a motivar el docente a los alumnos para que le den ganas de aprender el tema que voy a desarrollar. Si yo, por ejemplo, le explico, mire, esto a la salida de la escuela le va a ser de utilidad, el estudiante va a estar atento. Ah, es que dice el profesor que al salir de aquí me va a servir. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es trabajar, presentar el contenido, explicar, justificar, argumentar. Y por último, viene lo que es el cierre. Bueno, ya expliqué, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora, demuéstreme que usted aprendió. Y le pongo unos 3 ejercicios. Háganlo, quiero ver si es cierto que me comprendió todo y que no ha venido aquí a perder el tiempo. La planificación es una representación de la enseñanza, una anticipación de la acción, pero al mismo tiempo es un intento, una hipótesis de trabajo. Vea lo que dice aquí, porque las palabras no están por gusto. Dice que si yo como docente hago mi planificación, esa planificación en realidad es una hipótesis. Cuando usted termine la licenciatura en enseñanza de la matemática, va a hacer su tesis, que es un trabajo de investigación. En la tesis, usted tiene que formular hipótesis, que todas van en afirmativo. Usted, en el transcurso de la investigación, va a decir si esas hipótesis que usted planteó al principio son falsas o son verdaderas. En principio, todas son verdaderas, porque así lo dice el estándar internacional. Usted, con su trabajo, va a decir, esta hipótesis se confirma que es verdadera, o esta hipótesis es falsa. Tal y tal es razón. Esas son las conclusiones de su trabajo de evaluación. Ahora, ¿por qué decimos que la planificación es una hipótesis? Bueno, porque yo como docente, con la experiencia y la formación que tengo, propongo estas actividades que creo que van a ayudar enormemente al estudiante a comprender el tema y los conceptos matemáticos que están por ahí. Eso es lo que yo como docente supongo. Eso es una hipótesis. ¿Por qué es una hipótesis? Porque estoy asumiendo que esto que voy a ir a presentar a la clase les va a ayudar a comprender el tema. ¿Y qué tal si no les ayuda? Más bien los confunde. Se vuelve algo inútil. Por eso se llama hipótesis. Porque a la hora de desarrollar la clase, yo, como docente, voy a saber si eso fue acertado o me equivoqué. Ahorita, como no he ido a la clase, no puedo decir si es verdadero o es falso. Es simplemente una hipótesis que por acuerdos internacionales se asume como verdadera, pero hay que ir a comprobarla. ¿Es realmente verdadero esto o es falso? ¿Cómo lo voy a saber?
voy a ir a desarrollar la clase según esta planificación, voy a evaluar, voy a hacer todo lo que dice ahí y voy a ver al final si se comprendió todo. En el caso que se haya comprendido todo y que los estudiantes hayan trabajado y todo, entonces se confirma la hipótesis. Es verdadera. La clase sobre este tema así debe darse porque los resultados fueron excelentes. Pero si los resultados fueron malos, yo como docente confirmo que la hipótesis es falsa. Es decir, esta planificación no me funcionó, no logré los resultados que yo esperaba, no se comprendieron muchos conceptos matemáticos, por lo tanto, esta planificación hay que modificar. No es válida. Por eso la planificación es una hipótesis. Sigamos. La planificación es entendida como un proceso. Primero, está secuenciado el contenido, es decir, vamos a, según Comenio, ¿verdad? Comenio es un pedagogo de hace muchos años. Comenio decía, vamos a partir de lo fácil a lo difícil. Vamos a partir de lo concreto hacia lo abstracto. Los conceptos matemáticos son abstractos, pero no podemos irnos de un solo a los abstractos. Acuérdense que según Piaget y otros psicólogos que han estudiado el desarrollo humano, la capacidad de abstracción se logra plenamente a partir de los 12 años. ¿Y qué tal si yo estoy trabajando con niños de 10? Entonces no le voy a poder enseñar matemáticas. Sí, puede enseñarle, pero va a tener que recurrir en la mayoría de actividades a cosas concretas, para que a partir de lo concreto el estudiante pase a lo abstracto. En el caso de bachillerato ya son grandes, ya tienen desarrollada la capacidad de abstracción y no es exclusivamente necesario que partan de lo concreto al abstracto. Esa es una cosa. Otra cosa es, ¿son adecuados los problemas iniciales? Es decir, van a ayudarme a motivar al estudiante, le van a servir para que él tenga más curiosidad sobre este tema. Número 3, los problemas seleccionados permitirán a los alumnos un avance conceptual en el trabajo matemático. Los alumnos ya tienen una base matemática, pero este ejercicio que voy a plantear, este tema que voy a desarrollar, ¿les va a ayudar a avanzar más en esos conceptos matemáticos? Sí, no. Y así van, son 11 preguntas. Sigamos. Hoy entramos con lo que es un guión de clase. Vale. El guión de clase propuesto aquí lo vamos a revisar con detalle, porque es el oficial y que ustedes algún día van a dar clase y deben preparar bien sus guiones de clase. Me voy a tomar un tiempito para que revisemos el guión de clase oficial que propone la universidad. Probablemente no es perfecto, pero saca de apuro. Vale. Pero antes de entrar con lo que es el guión de clase, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. ¿No hay ninguna pregunta, Sofía? Vale, entonces continuamos, Sofía. Hoy vamos a revisar el guión de clase.
Me voy a detener unos minutos en esto porque acuérdese que es importante. Imagine que usted prepara un guión de clase. Por alguna razón no puede llegar a atender a su estudiante. Pero como dejó el guión de clase impreso, el maestro que llega a sustituirla de emergencia no va a llegar perdido. Bueno, veamos en qué va esta profesora. Revisa el guión de clase, él ya se ubica y puede atender a su estudiante. Esa es una de los detalles. Vale. Entonces veamos el guión de clase propuesto por la universidad. Bueno, veamos. Voy a ir revisando. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, yo los escucho. En la primera parte va las generalidades. Las generalidades son, ¿de qué escuela estamos hablando? Porque no es lo mismo hablar de una escuela de Apopa o hablar de una escuela en la colonia Escalón. Realidades diferentes. El tema. ¿De qué tema vamos a desarrollar hoy? Son 200 temas, pero hoy de esos 200 voy a elegir este. ¿Para qué asignatura? En este caso matemática. ¿Y para cuál sección? Eso de sección va a decir, ¿y por qué pide la sección si ya se sabe que es de séptimo? Es que tradicionalmente se ha dicho, y ojalá que eso sea falso, ¿va? Los estudiantes dedicados van a clase en el turno de la mañana, los haraganes van en el turno de la tarde. Eso que parece broma, parece chambre, es una realidad. Si usted va a ver los estudiantes que estudian en la mañana, son muy dedicados, son muy tranquilos, muy disciplinados, la mayoría. Y los de la tarde, bueno, sin comentarios. No todos, pero sí la mayoría. Luego viene el periodo. ¿De cuál periodo estamos hablando? Y este tema, ¿cuántas horas clase me va a consumir? Una hora clase, 45 minutos, pero el tema, si es un tema sencillo, en una hora se va. Pero mire que este tema lleva sus complejidades. Me va a abarcar 3 horas clase, 4 horas clase. ¿Y voy a hacer un guión de clase para cada una? No. Uno solo, pero hay que especificar que este tema es tan complicado, es tan extenso, que me va a abarcar varias horas clase. Vamos hablando de horas clase. Esas son las generalidades. Sirven para ubicarnos. Mira, aquí de qué estamos hablando. Estamos hablando de una sección de la mañana de tal asignatura a la cual yo, docente, le voy a desarrollar este tema y me voy a tardar tantas horas clase en el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Ahí yo ya me ubiqué. Y esa ubicación es importante, porque no es lo mismo ir a tratar esto con 9º grado que con último año de bachillerato o segundo año de universidad. La realidad es diferente. Vale. Pasamos ya en concreto. Bueno, ¿cuál es el nombre de la unidad? Fracciones. Vale. Pregúntele a cualquier estudiante o agárrenlo ahí en el pasillo de la escuela. Mira, muchachos, vos sos de 9º, haceme esta suma de fracciones, haceme esta división de fracciones, y le va a decir, no sé, no puedo. Voy a preguntarle al profesor de matemáticas, ¿cómo que no puede? Si ya el tema ya lo vieron en clase. Es que el tema no es muy gracioso para la mayoría de estudiantes. Entonces, yo como profesor debo ubicarme. Estamos hablando de un tema que no le gusta mucho a los alumnos y que, sin embargo, es de mucha utilidad en la vida real. Punto. Lo primero es revisar el objetivo. Si yo voy a desarrollar la unidad que se llama fracciones, ¿cuál es el objetivo de esa fracción?
Porque todo lo que yo haga en la clase va a servir para conseguir ese objetivo. Que no lo conseguí en un 100%, pero al menos llegué a un 85%, que es bastante. Entonces, necesito conocer, bueno, y esta unidad, ¿a dónde quiere llegar? Entonces, el objetivo dice, resolver situaciones problemáticas con las operaciones básicas del número fraccional. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Con igual denominador, con diferente denominador, pero estamos hablando de las 4 fracciones. Hay otras operaciones, pero no las vamos a incluir todavía porque aquí estamos hablando de operaciones básicas que básicamente son 4. Suma, resta, multiplicación, división. Que se divide en 2 apartados. Igual denominador, diferente denominador. Y me dice el objetivo, resolver, pero resolver correctamente. Ese detalle de correctamente faltó aquí. Porque yo puedo resolverlo, cuando me lo califica el profesor me pone 0 de calificación. No pude hacerlo correctamente. Por eso aquí debería decir, resolver correctamente situaciones problemáticas con las 4 operaciones básicas de quebrado. ¿Pudo resolver un 60%? Bueno, es bastante. Considerando que el tema es complejo, que a los alumnos no les agrada, etcétera, etcétera. Pero ya teniendo claro el objetivo, yo puedo ver el nivel de avance, ¿verdad? Ay, que mire, casi todo lo hicieron correcto. Entonces estamos hablando de un 90-92%. Chica, es bastante, son buenos estudiantes, es buen maestro, etcétera, etcétera. Vale. Una vez revisado el objetivo, venimos por los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La mayoría de docentes solo miran los conceptuales y a los otros pues no les ponen mucha atención y no debería ser así. Porque los contenidos conceptuales es el puro saber, nivel abstracto. Los contenidos procedimentales hacen referencia a cómo hacer eso. Y los contenidos actitudinales tienen que ver con el ser. Yo como persona, ¿cuánto voy a mejorar si aprendo esto? ¿En qué me va a ser de utilidad a la hora de convivir con el resto de la sociedad? ¿En qué me va a ayudar cuando realice tales y tales actividades en el mundo real? Lo que pasa es que el profesor a veces solo va a lo conceptual. Vaya, veamos lo conceptuales. La fracción y sus términos. Significado de una fracción. Fracciones menores o iguales o mayores que la unidad. Esos son los contenidos que yo voy a desarrollar. Contenidos conceptuales. Si el estudiante, después de 2-3 horas clase, logra comprender esos contenidos conceptuales, es un buen maestro. Vamos con los otros, contenidos procedimentales. Identificación de los términos de una fracción. Uso y manejo de Internet para resolver ejercicios. Lectura y escritura de fracciones. Si puedo hacer todo eso, quiere decir que no solo comprendió los contenidos conceptuales, sino que ahora ya sabe cuál es el proceso a seguir. Porque hacer una suma de quebrados, una división de quebrados, debe tener claro ciertos conceptos y tener claro cuál es el proceso que va a seguir. Y por último, las actitudinales. Utiliza las fracciones para calcular, interpretar y representar la realidad. Utiliza la forma geométrica de la representación de fracciones. Lee e interpreta la información que aparece en textos cotidianos basado en el concepto de fracción y utiliza el vocabulario adecuado.
Estos contenidos actitudinales hacen referencia primero a la utilidad. Ya entendí que es una fracción, ya puedo hacer las 4 operaciones básicas. Y ahora, ¿en qué me va a ser de utilidad? Ah, mire, cuando usted esté vendiendo, cuando usted esté haciendo esto, lo otro, ahí le va a ser de utilidad. Y además, si le dicen represente gráficamente, ¿cuánto de esto ha sido distribuido y cuánto le queda? Ah, estamos hablando de quebrado. ¿Va? La figura fácil, un pastel. Llegaron 3 invitados, le di una porción a cada uno, más la mía 4, pero el pastel estaba dividido en 10. ¿Cuánto repartí? ¿Cuánto me quedó? Y luego dice, lee e interpreta la información que aparece en texto cotidiano. Las fracciones, los números en general, las cantidades, hay que entenderlas, hay que comprenderlas, porque miren, el noticiero, cualquier noticiero, no le pregunta, mire, ¿y usted entiende bien lo de las fracciones? Es que le queremos dar unos datos. Mire, 1/4 de la población opina tal y tal cosa. 1/5 de la población no está de acuerdo. Y usted dice, es que mire, yo eso de los quebrados no lo entendí nunca. Entonces usted está perdido. Ese noticiero, por gusto que lo esté escuchando usted. En cambio, si usted dice, no, es que mire, yo ese tema lo entendí bien. Cuando usted me dice 1/4 de la población de El Salvador opina tal y tal cosa, estamos hablando de que esos 8.500, 8 millones de habitantes, los vamos a dividir entre 4. ¿Ah? Y de esos 4, 1/4 parte representa tal cantidad de habitantes y esos son los que opinan esto, ya lo entendí. Quiere decir que los contenidos actitudinales se ven reflejados ahí. Entonces, esos contenidos actitudinales son importantes cuando el alumno asume, ¿verdad? Nos vamos con la otra parte, los famosos indicadores del logro. Lo que ha logrado, lo que ha aprendido. Y no aprendió 100%, sí es cierto, no llegó al 10, pero llegó al 8. Avanzó un 80%. Es un avance importante. Ese muchacho al final del año hay que pasarlo al siguiente grado. Es que mire, no sacó 10. Pues sí, pero llegó a un 80%, llegó a 8. Esos son los indicadores del orden. Pero como dice indicadores, significa aquellos elementos que me van a decir qué tanto aprendió o qué tanto no aprendió. Es que no voy a inventarme yo así al azar, ¿verdad? Ah, es que mire, yo veo que va bien, ¿basado en qué? Basado en nada. Entonces lo que usted dice no sirve, lo vamos a anular. Los indicadores, la palabra indicador significa en qué me voy a basar yo como docente para medir el nivel de avance. Digamos en el caso, por ejemplo, de un atleta. El atleta tiene que recorrer 500 metros planos en tanto tiempo. Ah, mire, no alcanzó. De los 500 recorrió 410. Ese se llama indicador del logro. Es un número que me indica qué tanto avanzó a la meta. No llegó a la meta, pero bueno, avanzó un montón. Casi llega a la meta. Ese indicador me dice, mire, este es buen atleta. Vale. En el caso de educación, tenemos los famosos indicadores. En el caso de las fracciones, veamos lo que dice aquí. Utiliza las fracciones para calcular, interpretar y representar la realidad. Ese es el indicador. Es que mire, él solo suma y resta puede hacer. Multiplicaciones y divisiones no puede. Entonces él ha llegado a un 50%. Pero ese 50% yo no me lo saco de la manga de la camisa. Estoy viendo el primer indicador. Son 4 operaciones básicas y él maneja 2.
Entonces el nivel de avance es 50%. Es que miren, ya puede hacer la multiplicación. Ah, entonces el nivel de avance es 75%. Pero eso es algo real basado en un indicador. Va, el otro indicador dice, utiliza las formas geométricas en la representación de fracciones. Es decir, una fracción es algo abstracto, pero que yo lo puedo representar, ya sea a través de un número, que son los quebrados, o a través de una gráfica. Vaya, a través de los números ya vimos que él puede hacer 2 operaciones de las 4, o 3 de las 4, o 4 de 4. Ahora vamos, vaya. Represénteme gráficamente 3/8. ¿Ahí de qué estamos hablando? Estamos hablando del concepto matemático de fracción. Algo abstracto lo voy a convertir en algo concreto a través del gráfico. Y la última dice, plantea y aplica procesos de razonamiento al resolver problemas. Esto ya es más complicado. Porque le digo, va, tengo un pastel, le quiero dar 2/5 a mi familia y le quiero dar 8/3 a mis amigos que han venido a la fiesta. ¿Cuánto me queda? Va, ese es un problema. Y si el muchacho comienza a hacer su análisis y da la respuesta correcta, significa que resolvió el problema. El indicador me dice, mire, este indicador lo cumple. Póngale 10 en este indicador. Vamos con la otra parte. Los momentos de la clase. Los momentos de la clase básicamente son 3. Primero, activación de conocimientos previos, lo que se llama introducción o inicio. Luego viene la construcción de conocimientos, o sea, el desarrollo de la clase, que abarca la mayor parte de la clase. Y por último, la consolidación de conocimientos o culminación. Veamos qué dice acá. Estoy revisándolo despacio porque es una clase. Hay que tener claro. Después ustedes me dicen cómo vamos. Vale, pero antes quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta sobre esta primera parte. A ver, Sofía, si hay algún comentario, alguna pregunta. Vale. Si no, seguimos. ¿Vale? Vamos ahora con la otra parte. Estábamos hablando de la primera parte, que es la activación o activación de conocimientos previos, que corresponde a la parte inicial de la clase, que se llama introducción o inicio. Como el tema son las fracciones, veamos qué dice acá. Primero, expresar lo que saben de los números fraccionarios y su utilidad. Imagínense con qué comienza el profesor. ¿Saben ustedes qué es un quebrado? Algunos le va a decir sí, otros no. ¿Y en qué momento de la vida real nos puede ser de utilidad eso? Pues que no lo usamos nunca. Entonces el alumno dice, bueno, entonces sí, ya lo he usado. Luego dice, conocen el objetivo de la clase de hoy, que es lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Si es posible, leerles el objetivo. Ahí dice, resolver situaciones problemáticas con las operaciones básicas. Entonces usted le dice, bueno, mire, el objetivo de hoy es que vamos a estudiar algunos problemas en donde están involucrados los números fraccionarios, los quebrados, en donde se necesita trabajar con las 4 operaciones básicas. Ese es el objetivo de la clase de hoy.
Esta clase probablemente no va a durar solo 45 minutos, podría ser que dure 90, podría ser que dure más, pero el objetivo es ese. Y por último dice, cortan al menos de dos formas diferentes, papeles lustres, trozos de papel, etc. Ahí estamos ya entrando en la representación gráfica. Solo imagínense qué cuidadoso es este guión de clase. Primero les pregunta qué es lo que sabe del número fraccionario y cuál es la utilidad de eso. O es que no nos sirven nunca en la vida real. Eso sirve para motivar al estudiante. Segundo, les lee el objetivo. Miren, señores, como ya vimos que las fracciones son de utilidad, vamos a tener que aprender las 4 operaciones básicas y las vamos a aplicar a problemas ya concretos. Y por último le dice, mire, le voy a dar papel, le voy a dar tijera, le voy a dar esto, y ustedes con figuras de papel me van a representar algunos números fraccionarios, como por ejemplo 3/4, 5/3, 3/8. ¿Y eso para qué me va a servir a mí como docente? Bueno, para que el estudiante se dé cuenta si sabe o no sabe. Y a mí como docente me va a servir para ver si la estrategia que voy a aplicar funciona o no funciona, partiendo de una realidad concreta. Luego viene la actividad genérica, dice, representan en forma gráfica situaciones que implican un fraccionamiento para investigar procedimientos adecuados, verbalizar y dar nombre a las partes. Es decir, el profesor le plantea una actividad genérica para motivar a los alumnos. Por ejemplo, puede presentar una pieza circular, ¿verdad? Y le dice, imagínense que esto es un pastel. Llegan sus familiares, sus amigos y otras personas que aparecieron por ahí. Y su mamá le dice, mira, la mayor parte del pastel se la vas a dar a tu familia, la otra parte a tus amigos. Y esos que vinieron ahí, que nadie los había invitado, a eso les vas a dar poco. Represénteme eso aquí. Corte el papel y dígame, ¿cuánto de este pastel va a ser para mi familia? ¿Cuánto de esto para los invitados? ¿Y cuánto de esto para los que aparecieron sin que nadie los haya invitado? Si hace eso, significa que el estudiante dice, bueno, esto ya me pasó. Porque él es el que parte el pastel, el que tiene que ayudar a repartir. Entonces el estudiante dice, no, es que este tema es importante. Queda motivado, con ganas de pasar a la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Bueno, la segunda parte, según esto, dice construcción de conocimientos o desarrollo. Es decir, ya en concreto, ¿qué vamos a hacer con los alumnos para que aprendan este tema? Vamos a ver qué dice acá. Comparten y discuten en grupo sus procedimientos y resultados a partir de preguntas como. Todos estos elementos se pudieron cortar de dos maneras diferentes, en medios, tercio, etc. ¿Qué pasó con el cordel? ¿Cuál de los fraccionamientos resultó difícil? Etcétera, etcétera. Luego dice, realizan otras actividades similares que impliquen un reparto equitativo, en lo que se hace variar la cantidad de objetos por reparto. Y por último, dan a conocer la estrategia usada por cada grupo. Como tenían diferente material y los problemas, hay varias formas de resolverlo, entonces cada grupito dice, mire, yo lo distribuí así, aquí están los resultados. Ahí estamos hablando de desarrollo, están ejecutando actividades que les van a ayudar para comprender los conceptos que están detrás. ¿Qué es una fracción? ¿Cómo se suma una fracción? ¿Cómo se multiplica una fracción? Etcétera, etcétera.
Y por último viene, en la última cajita, viene lo que se llama consolidación de conocimiento o culminación, es decir, la última parte de la clase. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Veamos, dice, en cada situación verbalizan procedimientos, reflexionan sobre aquellos fraccionamientos que implican una mayor dificultad. Número 2, para graficar se divide un entero en las partes iguales que indica el denominador y se pintan las partes iguales que indica el numerador. Y número 3, las fracciones que tienen el numerador menor que el denominador son menores que el entero y las que tienen el numerador igual al denominador son iguales al entero, etcétera, etcétera. Vale. Esto es lo que el maestro va a ir a verificar. Veamos si aprendieron o no aprendieron con todo lo que hicimos en la clase. Entonces lo primero que hace es ver si verbalizan procedimientos. Es decir, mire profesor, como usted me dijo 3/5, yo hice esto, esto y esto. Luego el número 2 dice que cuando trabajaron ya con material concreto, ¿cómo lo hicieron? Le van a explicar al profesor. Y por último viene una conclusión que ellos la deben sacar. Que si el numerador es menor que el denominador, significa que son menores que un entero. Pero eso ya son conceptos matemáticos, a los cuales se llegó después de haber trabajado en la clase, después de haber hecho esto y otro. Vale. Si se fijan, las tres partes son importantes y las tres partes se deben preparar con cuidado. Luego vienen los recursos. Para desarrollar todo eso y lograr ese aprendizaje, ¿cuáles recursos se utilizar? Ay, que mira, a mí me dijeron que computadoras y todo eso. Ah, sí. ¿Y tiene computadoras en su escuela? No, fíjate que ahí no hay. Entonces usted va a utilizar los recursos que tenga. Si tiene computadora, úsela. No tiene computadora, use otra cosa. Va. Luego viene la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a estos estudiantes? La evaluación tiene que ser variada. Es decir, si hoy les hice una prueba objetiva, después ya no lo voy a evaluar con prueba objetiva. Hoy voy con una lista de cotejo. Ahora voy con una presentación oral. Hoy les voy a pedir un mapa conceptual. Variado. ¿Y por qué necesariamente tenemos que variar? Por los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Es que ahí no son homogéneos. A algunos les gusta aprender más de esta forma, a otros de esta otra forma. Y en medio está el docente. Si él lo puede evaluar a todos por igual, ahí sí estamos cayendo en cosas delicadas. El docente nos va a complicar, dice, bueno, hoy lo voy a evaluar con una prueba objetiva. La siguiente sesión no es que ya aplique prueba objetiva, hoy lo voy a evaluar con una lista de cotejo. Hoy lo voy a evaluar con esto, con esto y con esto. Cada vez es diferente. De esa forma, se habla de equidad, se habla de justicia, porque hay diferentes opciones. Vale, sigamos. ¿Hay alguna pregunta sobre el guión de clase antes de continuar? ¿Está claro entonces? Un bonito guión. Es un guión muy bonito. ¿Qué le pareció, Sofía, ese guión? No le llamó mucho la atención. ¿Qué pasó? Cuénteme. Ya se fue de la reunión. Vale, otro detalle con respecto a la evaluación.
Vamos a evaluar lo que hemos enseñado. Nada más, ni nada menos. ¿Qué enseñó usted? Fracciones. ¿Por qué anda evaluando otras cosas? ¿Qué le pasa? Pueden demandar por eso. Enseñó fracciones, enseñó las operaciones básicas con fracciones, problemas que resuelvan con fracciones. Eso va a evaluar. No puede evaluar otra cosa. Debe haber coherencia entre lo que yo enseñé y lo que evalué. La mayoría de líos que se dan en la institución educativa es por eso, porque estamos evaluando algo que no hemos enseñado. Es que mire, fíjate que el programa lo pide. Sí, lo pide, pero usted no nos ha dado clase, por lo tanto, usted no va a evaluar eso que no ha dado. Eso que se oye así como muy lógico, muy obvio, pues a la hora, ni es obvio ni es lógico. Se dan, pero yo no voy a detenerme en eso. Vale, sigamos. Vamos con lo otro. Un enfoque de resolución de problemas, estudio de clase. Vale. En la videoconferencia anterior, yo les explicaba que aquí, en El Salvador, se puso en práctica hace algunos años este enfoque. Ellos no le llamaban estudio de clase, lo que le llamaban era maestro espejo. ¿Qué significaba eso? Significaba que dos maestros se asociaban por afinidad. No es que el director decía, usted va a ir con fulano de tal, no, era por afinidad. Va a ir con este. Entonces, un maestro iba a observar la clase del compañero, solo a observar. Él llegaba, se sentaba al final del aula, observaba todo, escuchaba todo, ya. Porque después, basado en lo que había visto, le podía hacer sugerencias al docente, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y luego cambiaban los papeles, ¿verdad? El docente que fue observado, ahora iba a ir a observar al otro. Una vez que ya lo observó, igual, ¿verdad? Mira, en tu clase tenés que cambiar esto lo podés mejorar, este detalle no fue bueno, etcétera, etcétera. A eso aquí en El Salvador le llamaban maestro espejo, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque el maestro de El Salvador no está acostumbrado a que lo observen. Entonces se sentía incómodo. Por eso es que el proyecto fracasó. Ahora, según el documento de la universidad en línea, el estudio de clases significa que un grupo de maestros prepara una clase entre todos. El famoso guión de clase lo hacen todos. Una vez ya hecho, eligen a alguien que vaya a dar la clase. Y el resto que va a hacer, observar la clase. Una vez observada la clase, se reúnen con el docente que dio la clase para hacer los ajustes, las correcciones, los comentarios del caso. Mira, esto funcionó, esto fue brillante, esto no funcionó, esto hay que eliminarlo, esto en medio bueno, hay que ajustarlo para que sea bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que propone el manual. Sería bueno hacerlo, porque acuérdese que el trabajo del docente es delicado. Además, el alumno llega al aula con prejuicios, bloqueado a veces. Hay que desbloquearlo, hay que quitarle los prejuicios. Entonces, ya eso ya complica las cosas.
Entonces, y luego, que como hay una variedad de alumnos, no todos son iguales. Eso complica las cosas. ¿Por qué siempre voy a enseñar de la misma forma? Si aquí no tengo el mismo tipo de estudiante todos los días. Hay 40 alumnos, cada uno es diferente, cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. ¿Y por qué yo, como maestro, me voy a centrar única y exclusivamente en esta forma de enseñar y punto? No, tiene que haber variedad. ¿Y por qué? Ah, porque hay una variedad de alumnos, por eso. Sigamos. En Finlandia es de otro modo. Usted sabe que Finlandia siempre ha llevado el primer lugar en las pruebas internacionales que hace. Es algo así como la PAES de El Salvador, pero a nivel internacional. ¿Quién lleva el primer lugar? Toda la vida, Finlandia. Desde hace muchos años nunca le han podido quitar el primer lugar. Y los Estados Unidos, con tantos recursos que tienen, ¿en qué lugar va? En el octavo. El Salvador, ¿en qué lugar va? No recuerdo exactamente, pero anda por ahí por el número 60. ¿Ah? Bueno, la cosa es que Finlandia va en primer lugar. ¿Y en Finlandia cómo le hacen? Ah, bueno, los estudiantes avanzados en su carrera de pedagogía, para comenzar en Finlandia, si quiere estudiar pedagogía, quiere ser maestro, debe llevar notas excelentes. Ese que pasó a pura copia y se graduó a puro 6, ese no lo admiten para ser profesor. Para ser profesor tiene que haber sido un alumno destacado, un nerd, como dicen aquí en El Salvador. No es nerd, no es alumno destacado, no lleva notas de 8 para arriba, no puede ser maestro nunca, porque no quieren haraganes. Vale, eso es lo primero. Segundo, en Finlandia llaman a los estudiantes que ya están por graduarse de pedagogía o que ya se acaban de graduar para que vayan a observar una clase en una escuela pública, porque allá prácticamente no existen las escuelas privadas. Es tan buena la educación pública que nadie ha pensado crear escuelas privadas. Luego, vaya, el maestro que va a dar su clase y que va a ser observado por los estudiantes, les tiene que enviar con anticipación su carta didáctica, su guión de clase, para que ellos la examinen antes de ir a observar la clase. Ya el propio día que va a ejecutar ese guión de clase el maestro, llegan los estudiantes de la universidad, se sientan en la parte de atrás del aula y simplemente observan cómo va a ejecutar, cómo se va a desarrollar ese guión de clase. Y como ahí tienen la carta didáctica, tienen el guión de clase, van escribiendo las observaciones. Una vez terminada la clase, se van y modifican el guión de clase que les dio el profesor. Lo modifican como ellos creen que debería ser la clase, no como la dio el profesor, sino como debería ser. Porque ellos, que no son los que están ejecutando, han observado lo bueno, lo malo y lo feo de esa clase. Por lo tanto, le hacen correcciones, le hacen ajustes a ese guión de clase. Una vez hecho el ajuste por cada uno, lo hacen un consolidado, sacan una sola carta didáctica, un solo guión de clase y se lo entregan al docente. Mire, profesor, nosotros vinimos aquí a observarlo y vimos lo bueno, lo malo y lo feo de la clase que usted dio. Así que le modificamos su guión de clase. Aquí lo tienen. Cuando le toque desarrollar este tema, sería bueno que lo hiciera de esta forma. Y como allá ya es cultural el asunto, ningún maestro se molesta porque lo lleguen a observar. Al contrario, dice, bueno, estos muchachos que me están observando me van a corregir el guión de clase y me lo van a dar ya corregido.
De esa forma, el próximo año que me toque dar este mismo tema a otro grupo de alumnos, pues la clase va a ser mejor. Esa es la idea de la observación de la clase, que aquí en El Salvador se llama estudio de clase. En principio es algo bueno. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cultura para eso. No todos los docentes, pero la mayoría no les gusta que lo observe nadie, ni siquiera el director. Va, sigamos. ¿Cuáles son los criterios a la hora de ir a observar una clase? Ahí aparecen unos criterios, miren. Conceptos de disciplina y enseñanza, aspectos pedagógicos, capacidad para observar producciones, conexión de la práctica diaria. Eso es en los profesores, acerca de esto. Y con la comunidad escolar, motivación para mejorar el trabajo docente, etcétera, etcétera. Vale. Pero antes de pasar, pues me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sofía, ¿cómo vamos con esto de... ¿Usted cómo se sentiría, Sofía, si de repente llega un grupo de alumnos y le dice, mire, nos han autorizado para observar su clase y modificarle su carta didáctica, su plan de clase? ¿Cómo se sentiría, Sofía? Bueno, sigamos entonces. El impacto del estudio de clase es atendible desde distintas perspectivas. Aquí menciona algunas de las perspectivas. Bueno, sigamos. ¿Qué es el estudio de clase? ¿Para qué sirve? El estudio de clase es una actividad que favorece el mejoramiento de las capacidades para enseñar de los profesores participantes, además de impactar positivamente en los aprendizajes de los alumnos, en la profesionalización docente y en la calidad de la enseñanza y del currículo. El estudio de clase es un proceso cíclico centrado en la reflexión y la acción. Imagina, reflexión de quién? Bueno, del docente, de lo que observa la clase. Y centrado también en la acción, porque el profesor está ejecutando. Es real. Yo observo lo que él hace, lo que él ejecuta, para ver si realmente todo contribuye al logro de los objetivos o hay algo que está estorbando. O las fallas, los logros, etcétera, etcétera. ¿Y qué muestra el ciclo? Primero, la preparación de la clase. El profesor diseña su guión de clase. Luego viene la clase a investigar. Voy a ejecutar, voy a aplicar este guión de clase con estos alumnos en esta escuela, en este grado. Luego viene la discusión de la clase, la evaluación de la clase y la reconsideración. Es decir, los observadores le hicieron observaciones. Buenas, malas, no importa, pero hay observaciones. Y además le modifican su guión de clase. Le hacen una propuesta. Que el maestro no está obligado a aceptarla, pero que debería aceptarla. Mire, profesor, cuando le toque dar este tema otra vez, que probablemente va a ser el siguiente año escolar, le sugerimos que lo haga de esta forma. Y ellos tienen derecho a opinar porque observaron cómo se desarrolló la clase, cómo se ejecutó el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el profesor es inteligente, dice, bueno, uno ocupado aquí dando su clase, atendiendo tantas cosas, probablemente descuida otros aspectos. En cambio, ellos, como no hacían nada, solo observaron, pudieron ver las deficiencias, los logros, las cosas buenas de este trabajo. Así que voy a revisar qué es lo que me sugieren, qué es lo que me recomiendan para hacer los ajustes del caso. Y de esa forma, ¿qué es lo que va a mejorar?
El proceso. El proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el siguiente año el profesor dice, bueno, el año pasado me hicieron estas observaciones, hoy las voy a corregir y probemos otra vez, a ver qué sale. Ahora vamos con la resolución del problema. Hay que tener claro que es un problema. Un problema no es igual que un ejercicio. Porque si usted, por ejemplo, ya explicó cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado y le da la fórmula para hacer eso, y le dice, va, resuélvame estas 10 ecuaciones cuadráticas, el estudiante lo que va a hacer es aplicar la fórmula a cada una de las ecuaciones y entregarle los resultados, y usted compara con la respuesta que tiene y le pone 10. Pero eso es un nivel hasta cierto punto mecánico. ¿Mecánico por qué? Porque si yo le doy los pasos a seguir a una máquina, a una computadora, la máquina lo hace mucho más rápido y sin errores. En otras palabras, puedo sustituir al alumno por una computadora y no pasa nada. Entonces, ¿qué estuvo haciendo el estudiante? Resolviendo el ejercicio. Pero aquí no hablamos de resolver ejercicios, estamos hablando de resolver problemas. ¿Y qué es un problema entonces? Aquí da la definición. El verdadero problema es aquel que pone al alumno en una situación nueva, ante la cual no dispone de procedimiento inmediato para su resolución. No hay un algoritmo, no hay unos pasos que me digan, haga esto, 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 y lo va a resolver. Ahí no hay nada. El estudiante entra en crisis. Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el sujeto que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas. Un problema puede ser un ejercicio para un alumno del curso superior y de hecho un enunciado que fue un problema para un alumno deja de ser una vez que lo resuelve. El problema por naturaleza es abierto. Para los matemáticos, un problema está abierto si no se conoce su solución. Usted como docente quiere aplicar la metodología basada en resolución de problemas, que es lo estándar ahora. Usted debe ingeniarse un problema cuya solución no sea obvia. Un problema en donde no se trate de aplicar, mire, siga estos pasos y ya va a estar resuelto. Se llama problema porque es abierto, es decir, todo lo que el estudiante sabe, todas las técnicas que él conoce, los procedimientos que él conoce, aquí no cuadran. Por lo tanto, él tiene que reflexionar más, analizar más, estudiar la información relacionada con el problema para más o menos orientarse, comprender bien el problema y después ver cuáles de las técnicas que él conoce cuadra para solucionar este problema. Pero cuando hace ese ejercicio, está echando a andar su creatividad, su capacidad de análisis y además está construyendo un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Primero porque se dio cuenta que lo que conoce hasta ese momento no cuadra para resolver el problema. Cuando al fin descubre por dónde va el camino para resolver el problema, ese nuevo conocimiento lo agrega al que ya tenía. Por lo tanto, el conocimiento anterior se modifica. Y ahora tenemos un nuevo conocimiento que no se lo ha impuesto el profesor, lo hizo él de forma autónoma después de haberse dado duro con ese problema. Y además fortaleció la capacidad de análisis, la capacidad de argumentación, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que después de haber resuelto el problema, el alumno entiende perfectamente el concepto matemático que está detrás de ese problema, que es la meta a la cual queríamos llegar. Por eso es que
el método de resolución de problemas hoy por hoy es el idóneo, es el más indicado para enseñar matemáticas. Un buen problema es accesible a la mayor parte de los alumnos, por ende son buenos aquellos problemas que admiten varios enfoques. Un problema que no tiene solución única es particularmente útil para trabajarlo en clases, en donde los ritmos de aprendizaje son diferentes. Un buen problema es consistente con el objetivo de la clase, con los objetivos de medio plazo, etcétera, etcétera. Es decir, hay coherencia, hay congruencia. Ahora, ¿por qué tenemos que centrar la clase en la resolución de problemas? Bueno, disculpen la interrupción, es que tuve aquí un pequeño problema. Bueno, continuamos entonces. Disculpen la interrupción, fue algo que no sé por qué pasó. Vale. Ahora dice, ¿por qué centrar la clase en la resolución de un problema? Veamos qué dice acá. Desde la perspectiva psicológica, el aprendizaje puede ser entendido como una reconstrucción de la comprensión. La memorización contribuye a que los aprendizajes se retengan, pero solo como conocimiento aislado. Es la resolución de problemas la que lleva al alumno a integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos, favoreciendo el enriquecimiento de la comprensión y por ende un mejor aprovechamiento de las capacidades personales. Es decir, aquí hay una ventaja. Si yo solo le doy un algoritmo y que lo aplique, eso es mecánico, eso es memorístico. Con eso no he desarrollado yo la capacidad de razonamiento matemático a fondo. Sí lo he desarrollado en parte, porque al menos aplica bien el proceso. En cambio, la resolución de problemas le ayuda a integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos. Con ese análisis, con esa discusión, con esa argumentación, con esa elección que hace de la técnica para resolver el problema, él está llegando a niveles fuertes, niveles muy altos. Entonces, cuando ya se llega a esos niveles, significa que se ha adquirido la capacidad de razonamiento matemático en gran medida. Por eso es importante centrar la clase en la resolución de un problema. Vale, sigamos. No sé qué es lo que pasa. Vamos con la otra. ¿Cómo preparar la clase bajo el enfoque? Preparar la clase bajo este enfoque primero preparar a un problema que motiva a los alumnos que a buscar regularidad. El desafío propuesto es una herramienta para cultivar en los alumnos el pensamiento inductivo que les permita, por ejemplo, explicar regularidades. Cuando hablamos de pensamiento inductivo, significa que vamos de lo particular a lo general. Vaya, basado en este problema concreto, yo hago mi análisis, lo resuelvo y a partir de ahí yo puedo generalizar. Y voy de lo particular a lo general. Eso, que se oye bien bonito, no es muy común, porque estamos acostumbrados más al método deductivo. Me dan a mí la norma, me dan el teorema, me dan el axioma y me dice aplíquelo a este caso particular. Eso se llama deducción. Basado en esto, yo voy a resolver esto. En cambio, el inductivo requiere mayor capacidad, porque yo estoy saliendo de un caso concreto, un caso particular, y una vez que lo resuelva y lo logre comprender bien,
puedo establecer lo mismo para cualquier problema similar. En ese caso, estoy generalizando. Entonces, estamos hablando de un nivel más alto de razonamiento. Vale, sigamos. Me está dando problemita, no sé por qué. Está lleno de virus. Vale, sigamos. Vamos con la otra, que ya casi terminamos, porque ya voy a presentar las preguntas. Dígame. Licenciado, Sí. y está presentando la pantalla porque no se puede observar. Sí, permítame, quiero ver, quizás, permítame, ahorita voy. Ah, sí, es que como se salió. Vaya, ahorita estoy. Hoy sí. Es que tuve un problema aquí con la máquina, me hubo una interrupción. Vea si hoy sí ya puede ver el escritorio, Sofía, por favor. ¿Hoy sí? Sí, ahorita sí. Bye. Entonces estamos ya en la recta final, Sofía. Les decía sobre la resolución de problemas. Vale, vamos con lo otro. Esta máquina creo que se me ha llenado de virus, me está dando problemas, pero bueno. Vale, vamos, ya casi terminamos. Aquí le habla sobre la estructura de una clase. Si se fija, hay como un ejemplo, un modelo, ¿verdad? Le dice a usted cuántos minutos va a dedicar a cada parte y qué es lo que va a hacer en cada parte. Esto hay que revisarlo con cuidado porque este es el trabajo de todos los días de un docente. No es que yo entro y comienzo a hablar y hablar y hablar a como salga, no. El trabajo debe ser profesional. 10 minutos para la motivación, que debe ser una buena motivación. Si fracasé en motivar a los alumnos, ya fracasé en todo. El estudiante no se va a querer involucrar, el estudiante no va a querer poner atención, mucho menos va a resolver los ejercicios. Ya fracasé. En la primera parte de la clase fracasé. Pero si yo logro motivar al estudiante, tengo paso libre para pasar a la segunda parte. Y ese estudiante va a estar atento. No, es que esto me va a servir, es que esto es interesante. Y yo, por muy mal profesor que sea, pero como logré motivar al estudiante, cuando entre a la segunda parte y le plantee ya un problemita, el estudiante va a trabajar duro, ya sea individual o en equipo. Por eso es que la primera parte es fundamental. Lo que pasa es que a veces no le damos importancia. A veces los profesores lo que hacen es ponerlo a jugar, para motivarlo lo voy a poner a jugar. Y a veces ese juego no tiene nada que ver con lo que va a desarrollar en la clase. Y después se queja, mire, yo trato siempre de animarlo, de motivarlo, y mire, sí, lo que pasa es que debe ir relacionado, debe haber coherencia. Vale. Y luego veamos la última. Las fases de una clase. Dice que se caracterizan por sus distintos énfasis. Es decir, como docente, ¿cuál es el énfasis que va a tener cada etapa de la clase? La primera parte, que era cuando motivaba a los estudiantes, dice que el énfasis es captar, intuir, examinar, comprobar y resumir, para que la gente se anime a aprender. Número 2, que es el desarrollo, lo que busca es comprender el problema, proponer hipótesis y analizar, aplicarlas. Ya es el trabajo propiamente, que puede ser individual o puede ser en equipo, dependiendo del tema, dependiendo del tipo de alumno, etcétera, y el profesor es el que decide. Y por último, que es la conclusión, dice buscar, pensar, crear, revisar. Bueno, ya lo motivé, ya hicieron el desarrollo de la clase, ya comprendieron muchos conceptos que yo quería que comprendieran. Ahora vamos a la última parte, que son las conclusiones, el cierre.
Yo como maestro voy a verificar que realmente el tema se comprendió bien, por lo menos en un 80%, porque si es un 10% de comprensión, como docente he fracasado. No le echemos la culpa a los estudiantes, es que algo no funcionó bien, por eso solo el 10%. Ah, pero mire, yo llegué al 80% del nivel de comprensión, es un excelente maestro. Todo lo que preparó funcionó, los resultados son buenos, etcétera, etcétera. Vale, terminamos acá esta presentación. Vamos a pasar ahora a ver las preguntas, que solo son 3. Se las voy a poner acá en pantalla y haga la captura de pantalla para ver las preguntas. Veamos. La primera pregunta dice, ¿qué es el estudio de clases y para qué sirve? Eso ya lo vimos acá. El estudio de clase es que un grupo de maestros se reúne, prepara un guión de clase, eligen a alguien que la vaya a ejecutar, el resto va a observar, después se vuelven a reunir para ver lo bueno, lo malo y lo feo de la clase y terminan modificando ese guión de clase que ellos mismos prepararon. Está bonito el plan, ¿verdad? Ahora, ¿para qué puede servir eso? Bueno, usted sabrá, ¿verdad? La idea es mejorar la educación, mejorar los aprendizajes del estudiante, etcétera, etcétera. Vale, número 2. Dice, si está de acuerdo, ¿por qué considera importante centrar la clase en la resolución de un problema? En caso que no esté de acuerdo, plantee otra estrategia. Bueno, si usted dice el método de resolución del problema es el ideal, es el mejor para enseñar matemáticas, entonces debe explicar por qué. Actualmente el método de resolución de problemas es el más indicado, es el que aceptado mundialmente. Porque a través de aplicar el método de resolución de problemas, el estudiante logra comprender los conceptos matemáticos que en sí son abstractos. Es a través de ese método que el estudiante comprende los conceptos matemáticos. Y por eso se recomienda que se use eso. Ahora, aquí en el caso personal le dicen, ¿por qué considera importante centrar la clase en ese método? Ahora, si usted no está de acuerdo, explique, mire, a mí el método de resolución de problemas no me gusta, no lo considero de gran utilidad, tales y tales razones, y yo propongo este. Usted propone otro. ¿Cuál? No sé, personal el asunto. Y la número 3 dice, ¿cómo preparar una clase bajo el enfoque de resolución de problemas, tomando como referencia baja la planificación tradicional y bajo la planificación tradicional y bajo el plan pizarra? Bueno, en el libro en mate aparece bien detallado qué es el plan pizarra. Y si no, usted en Google escriba plan pizarra del Salvador y ahí le va a salir el detalle. Entonces, quiere decir que a usted le piden que explique cómo va a preparar una clase de matemáticas bajo el enfoque de resolución de problemas, tomando como referencia 2 detalles. ¿Cuáles? La planificación tradicional y el plan pizarra, es decir, bueno, mire, el plan tradicional dice eso, pero según el plan pizarra, yo la clase la tengo que dar así. Pero el enfoque que está detrás de todo esto se llama resolución de problemas. Entonces, yo lo que le recomendaría es que prepare usted un guión de clase de un tema cualquiera y cuando ya esté hecho dice, bueno, este guión de clase, si yo lo fuera a dar,
según la planificación tradicional, ¿cómo sería? Ah, pero si le voy a aplicar el plan Pizarra, que es lo último que ha sacado el MINES dentro del programa SMATE, ¿cómo me quedaría este guión de clase? Pero ese guión que usted va a preparar al inicio va enfocado en la resolución del problema. Hasta que ya está hecho, basado en el enfoque de resolución del problema, usted va a ver cómo le quedaría bajo la planificación tradicional y bajo el plan Pizarra. Y ese documento es el que usted tiene que mandar. Estamos hablando de una clase concreta. ¿Cómo preparar? Puede enviar el guión de clase o puede dar las indicaciones. Mire, para hacer esto, los pasos son, ¿verdad? Número 1, número 2, número 3. No envió el guión, pero envió los pasos, cómo hacerlo. Va. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no, pues prácticamente estaríamos terminando. Con esto ya prácticamente estamos cerrando. Disculpen la interrupción que tuvimos, pero realmente no sé qué pasó. Acuérdense cómo son las máquinas. Que de repente Sí, algo falla. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, Sofía? ¿Todo bien? sí, ahí le dejé los mensajes las preguntas que usted me hacía porque trataba de hablarle, pero quizás por el mismo problema no me escuchaba. Es que no sé qué pasó aquí Y en la ahí imagen. mismo también Va, está le bien, dejaba Sofía. una pregunta al coordinador. Y también no sé si usted sabe acerca de un foro académico que se activaba el 19, pero no encuentro en qué espacio hay que comentar, aunque en la parte de evaluación aparece una autoevaluación. Entonces no sé si es el mismo foro académico, pero no No, no, especifica ahí. son cosas diferentes. Autoevaluación significa que usted se va a evaluar a sí mismo. Han Sí, habido algunas asignaturas en donde la autoevaluación cuenta para la nota final y hay otras asignaturas en donde no cuenta, pero que hay que hacerla porque como eso es personal, ¿verdad? Le indica a usted qué tanto ha aprendido. Vale, pero el foro académico es diferente, ese sí es evaluado. En el foro sí, académico se plantean unas interrogantes, generalmente son 2 o 3 interrogantes, que usted debe responder en un primer momento. ¿Qué es lo que usted responde frente a esas 2 o 3 preguntas? Esa es la primera parte del foro. La segunda parte del foro consiste en que usted revisa las respuestas de los compañeros y les responde a ellos. Por ejemplo, si un compañero dice, este es el mejor método, usted dice, disculpe compañero, pero no estoy de acuerdo con usted porque yo he encontrado otro método que es mucho mejor que este. Ahí usted está respondiéndole al compañero, no está respondiendo las preguntas originales porque esa ya la respondió. Igual el compañero puede decir, disculpe compañera, pero usted ha dado una respuesta con la que yo no estoy de acuerdo por tal y tal motivo. O podría ser a lo contrario, que diga, sí estoy de acuerdo con usted por esto, por esto y por eso. Ese es el foro. El foro es como un debate abierto. Yo también voy a participar. Pero si no está habilitado, déjeme revisar la plataforma, Sofía, y yo más tarde le mando un WhatsApp o le mando un mensaje para decirle cómo le va a hacer, porque hay que participar en el foro. La participación en el sí, foro es importante porque acuérdense que uno no lo sabe todo. Además hemos tenido experiencias diferentes, formación diferente. Entonces, es importante que yo opine, pero que al mismo tiempo conozca la opinión de los demás para comparar, porque fruto de todas esas comparaciones surge un nuevo planteamiento que es mucho mejor que el que yo tenía originalmente. ¿Verdad? Si yo conozco tanto del tema, yo puedo decir, bueno, este muchacho anda perdido, la opinión de él no cuenta, está equivocada. O podría ser que tal vez él dé una opinión muy acertada y diga, bueno, eso no lo sabía, lo voy a incorporar a mi respuesta, lo voy a incorporar a mi conocimiento porque yo desconocía esto que el compañero ha planteado. En ese sentido, el foro es saludable y por eso es importante y por eso se evalúa, porque allí usted
públicamente, porque el foro es público, se está dando a conocer qué tanto sabe acerca de eso. Y no hay que tener pena, porque acuérdense que aquí estamos aprendiendo. El foro no es para expertos, por lo tanto nadie debe reírse de la respuesta de nadie, sea buena, sea mala, sea como sea. ¿Por qué? Es que no es un foro de expertos, ¿verdad? Entonces habrá que ver eso, porque no es un foro de expertos, sino que son estudiantes que están formándose, están aprendiendo, y que si se equivocan es lo más normal del mundo. Equivocándose y corrigiendo es como uno aprende. Ahora, si fuera un foro de expertos, claro, un error ahí sería grave. Pero si estamos aprendiendo, por eso es que el tutor tiene que entrar a revisar las opiniones de todos los estudiantes y evaluarlas. Bueno, este estudiante sí acertó, este sí, como decimos, lo que dicen los muchachos, este estudiante sí está en algo. ¿Por qué? Es que su opinión fue bien cuerda, fue bien ajustada, etcétera, etcétera. Mire, el estudiante se equivocó. Yo como tutor, ¿qué le voy a decir? Disculpe, pero vaya a leer otra vez el material, revise tal cosa, revise eso. Y como tutor me voy a asustar. No, es que no estoy frente a un experto, estoy frente a un estudiante que está aprendiendo y que cada día va mejorando y que cada día aprende más. Por lo tanto, yo como tutor tengo que ser tolerante frente a eso, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, Sofía, pero la presentación sí ya la quité. Otra es respecto Dígame. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro a comentario? las prácticas, ¿a qué niveles las vamos a estar impartiendo? Mire, las prácticas, las visitas que ustedes van a hacer, en el caso suyo le toca en Cojutepeque, me parece. Usted va a ir los días sábado o domingo, porque el programa de educación a distancia generalmente funciona los días sábados, pero hay algunas poquitas sedes donde el programa se desarrolla los domingos. Lo ideal sería que usted hable por teléfono. En la carta que mandó el licenciado Zenón, ahí aparece el teléfono de la escuela. Usted llame y pregunte si ese programa se desarrolla sábado o se desarrolla domingo. Entonces, lo normal es que los manden a ustedes a evaluar, a observar la clase con bachillerato, ya sea primer año o segundo año, porque en esos bachilleratos solo hay bachillerato general, que solo son 2 años. En el caso que la coordinadora o coordinador del programa de educación a distancia decida mandarlo a tercer ciclo, pues habrá que ir a tercer ciclo, porque en distancia solo hay tercer ciclo y bachillerato, nada más. Bueno, al menos la experiencia que yo tuve el año pasado, que me tocó que acompañar a los estudiantes a un centro escolar, llegamos y le dijimos a la coordinadora, estos estudiantes vienen a observar una clase de primer año de bachillerato, ya traen aquí medio elaboradas unas cartas didácticas. Entonces quisiéramos observar la clase en bachillerato. Ahora, si no se puede, pues aceptamos ir a tercer ciclo. La señora dijo, no, vayan a bachillerato, ya para qué los voy a hacer trabajar otra vez, ya traen todo medio preparado. Entonces eso es de negociarlo, eso es de hablar con la coordinadora o coordinador de sede, ¿verdad? Y me mantiene informado. Usted tiene mi número de teléfono, tiene mi WhatsApp, tiene el correo institucional, por cualquier problema, ¿verdad? Porque van a tener que ir solos, ¿verdad? Pero como según el programa, la primera parte consiste en que usted va a ir a observar una clase. Usted no va a intervenir para nada. En la segunda parte le va a tocar a usted elaborar una propuesta, es decir, un guión de clase. Mire, yo para tal tema así daría la clase.
¿Y basado en qué? Basado en lo que ya vi, con alumnos concretos, porque esa visita que va a hacer al centro escolar es vital, es fundamental, no hay que hacerla de menos, ¿verdad? Especialmente cuando no se tiene experiencia. Y aún cuando ya se tiene experiencia, siempre las visitas son importantes porque cada grupo, cada escuela tiene sus particularidades, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Pero usted va a salir bien, Sofía, no se preocupe, si usted es muy dedicada. Si puedo, la voy a acompañar, aunque no es obligación para mí acompañar, pero si puedo, voy a ir, dependiendo la fecha que le toque y todo, para apoyarla, porque siempre me interesa que los alumnos puedan hacer bien su trabajo, porque El Salvador necesita buenos docentes, ¿verdad? Y creo que usted sería un excelente docente. Bueno, entonces ya son las 3 de la tarde, si ya no hay más preguntas, ningún comentario, Sofía, yo terminaría por acá. Yo le agradezco mucho por participar en esta reunión, la felicito porque ha demostrado gran interés en las dos asignaturas. Todas las asignaturas son importantes, pero estas dos que usted lleva conmigo, que son didáctica y metodología, usted sabe que son fundamentales, ¿verdad? Usted puede ser brillante como matemático, pero si desconoce de didáctica, desconoce de metodología, sus clases van a ser un desastre. Por lo tanto, debemos equilibrar eso. Bueno para matemáticas, brillante en matemáticas, pero conoce muy bien la parte didáctica, conoce muy bien la parte de metodología y esas clases van a salir excelentes. De eso se trata, ¿verdad? Así que le agradezco mucho, Sofía. Yo terminaría entonces. Eh, Cualquier cosa, nos vemos el miércoles, porque recuerde que el miércoles a las 7 tenemos una tutoría de repaso, de consulta, ¿verdad? Que yo procuro que no sea muy extensa, porque yo entiendo que llevan otras asignaturas, que además tienen que hacer tareas, etcétera, etcétera. Yo en principio pienso que el miércoles de 7 a 7:15 es suficiente. Pero si hay necesidad de prolongar, pues se va a prolongar, ¿verdad? Pero en principio estoy hablando de 15 minutos, así usted tranquilamente se va a cenar, después de cena se pone a leer, a hacer sus tareas, de las asignaturas y ahí vamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, Sofía, nos vemos en la próxima. Mucho gusto, licenciado Zenón. Gracias.